Posgrados de Universidad Mayor presenta. La Universidad Mayor junto al Mostrador han realizado un estudio en el que se le preguntó a la ciudadanía sobre la energía. ¿Es necesario tener políticas de diseño, por ejemplo, de cuál va a ser nuestra matriz energética? ¿Ha escuchado hablar acerca de la idea de construir una carretera eléctrica pública? ¿Qué hay de real en esto? ¿Cuáles son las preocupaciones también del gobierno frente a estas materias? Conversamos de este estudio y más en esta mesa de diálogo. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Hoy nos acompaña Antonio Leal, sociólogo, director del Magíster de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor y miembro del Directorio de Televisión Nacional de Chile. Y Raúl Sor, periodista, analista internacional y autor del libro Chile a Ciegas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Mesa de Diálogo, como siempre desde la Confitería Torres, este clásico en el centro de Santiago. Los recibimos a ustedes, les damos la bienvenida, los invitamos a debatir, a ser también un invitado más en nuestra mesa para ir compartiendo sobre distintas temáticas. La Confitería Torres en Alameda con 18, que nos recibe por segundo año, y por supuesto a quienes se van sumando a las redes sociales y van enviando sus comentarios también les damos la bienvenida. Hoy día nos acompaña Antonio Leal, gracias por aceptar la invitación, que ya es de la casa también, y Raúl Sor, que esperamos que sea también de nuestra casa y que vaya aceptando más invitaciones para que conversemos de materias medioambientales, energéticas puntualmente, que es lo que hoy nos convoca. Antonio, la Universidad Mayor en conjunto con el Mostrador TV realizan, con el Mostrador.cl realizan esta encuesta, este estudio, y que arroja una preocupación de la ciudadanía por las materias energéticas. Cuéntanos cómo se desarrolla, cuál es el alcance, cuáles fueron las preguntas y los resultados, por cierto. Bueno, es un estudio de opinión bastante importante a nivel nacional, donde los datos muestran, en primer lugar, que hay una opinión pública preocupada del tema. No era fácil hacer una encuesta sobre energía y preguntarle a la gente si efectivamente el gobierno tenía o no tenía un programa energético. Y sin embargo, las respuestas muestran de que hay preocupación de la opinión pública, de que la mayoría de la población estima de que no hay una política energética definida, y si la hay, la gente no la conoce. Pero los datos sorprendentes, relevantes, tienen que ver con el hecho de que la gente expresa, por ejemplo, que es partidaria fuertemente del desarrollo de las energías renovables no convencionales. Y dentro de la energía renovable ubica la energía hídrica, la generación de electricidad a través del agua, como uno de los elementos relevantes. Y sin embargo se pronuncia en un 60,8% contra Hidroaicén, ¿no? Por tanto está hablando contra las represas y está hablando contra las torres de alta tensión que hay que trasladar la energía a través del país. Se pronuncia en un 89,8% porque las mineras, porque se habla mucho en este país de que uno de los grandes temas es que no vamos a tener energía eléctrica el 2020 porque hay una inversión de 90.000 millones de dólares en el norte de Chile y esa inversión requiere 4.500 megawatts más de aquí al 2020. Para ese objetivo hay que decirle a la opinión pública que hoy en el sistema interconectado central el 40% de la energía lo consumen las mineras y el 17,8% lo consumen los clientes residenciales. Es decir, esas son las proporciones de los consumos. Entonces la gente dice, ok, si hay estos proyectos mineros de esta envergadura, las propias mineras tienen que ocuparse dentro de sus costos de resolver el tema de la energía. Quiero decir que esta no es una locura, porque ya hay empresas chilenas, cito Cobre, y podría citar otras, como el propio Codelco, que generan energía para su proyecto a través de proyectos de energía renovable. Tenemos un desierto que es el más luminoso del mundo. Yo estuve en Sajonia hace un tiempo atrás, donde se generan 5.000 megawatts con energía solar en un lugar, en una región de Alemania donde no hay luz. Es decir, y construyeron la proporción de 50 estadios de fútbol de paneles solares. Bueno, nosotros tenemos la zona más luminosa que está ubicada en Diego Almagro, entre Diego Almagro y Salvador, y no tenemos un solo proyecto de energía solar. Tenemos viento extraordinario, tenemos mar para producir energía. La gente se pronuncia a favor de la energía renovable y estima en la encuesta en un 70% que no se ha avanzado y que no hay una decisión de este gobierno de avanzar en materia de las energías renovables. Muy crítico respecto y con un fuerte rechazo respecto de la energía nuclear, con rechazo respecto de la energía
termoeléctrica, vale decir, la que se produce a través del carbón o el petco, y puntando respecto de la energía renovable, pero con preocupación de que efectivamente podamos llegar a lo que nos dice Raúl Soria en su libro, Chile a ciegas, que efectivamente podamos en el próximo periodo encontrarnos con que nuestra matriz de generación no está en condiciones de responder a los niveles de desarrollo que el país ha trazado. Es una encuesta interesante. Yo puntualizo dos cosas: que para discutir de energía hay que discutir de modelo de desarrollo. Es decir, nosotros estamos obligados, efectivamente producimos 14.000 megawatts hoy día. El punto peak del año pasado de consumo fueron 7.300. Es cierto que si tenemos esta cantidad de inversiones en el ámbito minero vamos a requerir de duplicar en los 15 próximos años la actual matriz de generación, pero estamos obligados a que eso sea así, a tener ese modelo de desarrollo. Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver también con los temas de integración, porque en algún momento va a haber que tomar decisiones políticas, porque nosotros tenemos vecinos que tienen gas y que perfectamente podríamos gas, a diferencia de los argentinos que no lo tenían, pero le compramos gas a los argentinos durante 14 años, pero las mayores reservas de gas se encuentran en Bolivia, en parte en Perú. Tenemos 700 kilómetros con la boca mina de gas con Perú, y por tanto también es un gran desafío abrir un debate respecto de una nueva visión de integración energética en el Cono Sur. Con esta introducción que ha hecho Antonio y que nos deja sumamente claro cuáles son los alcances justamente de este estudio y cuáles son las materias preocupantes en el tema energético, este libro justamente recoge esa visión. Dice que la situación energética de nuestro país es preocupante y en sus primeras líneas toma de inmediato el tema de la política. Raúl, frente a este tema que es tan amplio, ¿existe, por ejemplo, esto que a través de la encuesta la ciudadanía está reclamando como algo que por lo menos no conoce, que es un diseño, una estructura, un plan de cómo se va a abordar el tema energético en nuestro país? Bueno, claramente no lo hay, porque el gobierno presentó en febrero de este año la Estrategia Nacional de Energía, y que son una serie de lineamientos genéricos, pero que no constituyen una estrategia para los próximos 20 y 30 años. Y yo te diría que la peor o la mayor amenaza, la amenaza más peligrosa para Chile es la energética. La inseguridad energética de Chile es tremenda. O sea, nosotros estamos viviendo en una situación de vulnerabilidad increíble. Más del 70% de todos los combustibles que utilizamos en nuestra matriz energética son importados. Es decir, no hay ningún otro país en América Latina más dependiente que Chile. Y hay tres objetivos fundamentales para evaluar una matriz energética. Uno es la seguridad. Bueno, tenemos inseguridad en cuanto al abastecimiento y también tenemos mucha inseguridad en cuanto a las líneas de transmisión, como lo hemos visto con todos los apagones. Segundo, tenemos una de las energías más caras del mundo. Es decir, la más cara de la OECD, el doble de lo que cuesta en los países vecinos. Entonces, tenemos inseguridad, muy caro. Y tercero, una matriz que se está ensuciando cada vez más, se carboniza a pasos agigantados. Y eso son las centrales carboneras. Y por eso había tanta resistencia a Castilla. Y yo creo que lo que ha planteado la Corte Suprema es del más absoluto sentido común, que es realmente tomar el pelo a la gente, decir que vamos a hacer una central termoeléctrica, pero el puerto es otra cosa, la línea de transmisión es otra, e ir separando los proyectos como se ha hecho con Hidroaicén. Nadie va a construir una represa si no tiene línea cómo transportar. El resto, claro. Y con esto empalma con lo que dice Antonio en cuanto a un modelo de desarrollo. Hoy día en el mundo lo que predomina es la energía distribuida, es decir, energía lo más cerca posible de los consumidores. Y, por ejemplo, traer 2.000 kilómetros en líneas de electricidad continua desde Aysén hasta acá, bueno, es todo lo contrario de la descentralización. Entonces, cuando hablamos de un modelo de desarrollo distinto, estamos hablando de regionalizar, que tengamos la mayor dispersión en cuanto a las fuentes, tanto en cuanto a las características de la fuente, es decir, tengamos la mayor diversidad de insumos, es decir, viento, sol, biomasa, hidroelectricidad, por supuesto. La hidroelectricidad es la mejor de las fuentes, y geotermia. Ahí tenemos 5 fuentes que abundan, son realmente abundantes en Chile. Bueno, esa diversidad y también descentralizar al máximo, porque la descentralización es sinónimo de seguridad. Es decir, justamente son aquellos países que tienen sistemas muy concentrados los que sufren los grandes apagones y las grandes dificultades. De manera que tenemos
yo diría que en términos de modelo de desarrollo, yo introduciría un concepto que manejado por muchos, pero que no está en la boca de la población, y es el ordenamiento territorial. Es decir, estudiar cuáles son las necesidades, y esto te digo, lo hace Brasil, por ejemplo. Dicen, necesitamos tanta cantidad de energía. ¿De dónde la queremos obtener? Queremos tal cantidad de hidroelectricidad, queremos tal cantidad de biomasa, ellos lo hacen mucho con etanol, en fin. Y tú dices, bien, ahora vamos a convocar a los privados para que nos den estos volúmenes de electricidad a partir de estas fuentes. Y eso es, para eso organizado. Y bueno, tú ves, este es un valle vitivinícola. Bueno, aquí no podemos construir una central carbonera, porque lo que estamos haciendo acá, y eso es lo que estamos viendo todos los días, tú puedes hacer las cosas consultando, primero, estudiándola, presentando algo racional y bien estudiado, o tú puedes simplemente echarle para adelante y después encontrarte con el conflicto, que es lo que nos está ocurriendo. Entonces, si tú no consultas y no tomas en cuenta la opinión de la ciudadanía, bueno, te encuentras que finalmente la gente sale a las calles a protestar. Pero eso porque las cosas están mal hechas. Y te digo, esto no es algo que empieza en este gobierno. Tenemos un atraso de 40 años y el modelo, digamos, que pasa por la venta de las aguas y por una situación de oligopolio de 3 empresas. Es decir, todo el modelo es el problema, y por eso justamente yo subtitulo el libro La triste realidad de nuestro modelo energético. A eso me refiero. Quiero preguntarte acerca justamente de los estudios de impacto ambiental y los alcances que estos podrían tener en virtud del negocio detrás de esto, pero antes de eso, Antonio, al realizar esta encuesta, ¿queda la sensación de que la ciudadanía efectivamente en algún minuto por estas campañas, ¿se acuerdan de esa campaña que decía nos vamos a quedar en el apagón, Chile necesita luz, y en el fondo mostraban una imagen completamente a oscuras? ¿La ciudadanía tiene la sensación de que efectivamente nos vamos a quedar sin luz? Hay preocupación, pero yo creo que se ha producido un cambio de subjetividad muy potente que tiene que ver con muchos temas del desarrollo económico del país, pero que también tiene que ver con energía. Hoy día la gente tiene una preocupación por los temas del medio ambiente mucho mayor. Y en verdad las comunidades están participando incluso más que los propios partidos políticos en los temas energía, medio ambiente. Yo, la Central Castilla es un tema que yo conozco mucho porque fui diputado de esa región, me opuse desde el inicio fuertemente a este proyecto. Allí se cometieron todas las irregularidades que pueden cometerse. De hecho, este gobierno nombró seremi de salud a un señor médico por 78 horas para que simplemente modificara el informe de la seremi anterior, que había establecido desde el punto de vista del informe de salud, que es uno de los informes esenciales del informe final de evaluación del impacto ambiental para aprobar que la Central Castilla era contaminante. Cambiaron contaminante por molesto. Y eso permitió que la central siguiera adelante. Pero eso fue ya detenido por la Corte de Apelaciones de Copiapó frente a una presentación, presentación ante los tribunales hecha por la comunidad y finalmente por la Corte Suprema, porque se cometieron todo tipo de irregularidades. Ahora, ¿cuál es el tema? En el caso, por ejemplo, de Atacama, que tú ya tienes en esa región 1000 megawatts a carbón en la zona de Huasco, producidos por Guacolda, que los produce con carbón y con petco. Nosotros sabemos que el petco es aún más dañino que el carbón. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el mercurio y otros componentes producen cáncer. Y esa zona está contaminada, esa zona ya se decretó como una zona donde hay una contaminación latente. Sí, pero son 1000 megawatts. Batista, dueño de la Central Castilla, se proponía construir la central a carbón más grande de América Latina, que no existe en Brasil, el es brasileño, 2.500 megawatts, en una zona donde está toda la fruta de exportación y donde miles de trabajadores y trabajadoras dependen de la fruta, en una zona pesquera muy rica, en una zona de turismo, ahí está Bahía Inglesa, ahí está Caldera. Esa es la zona donde se instalaba, así que no tenía ningún sentido, no había ninguna proporción, ninguna visión de desarrollo de una región. Ahora, lo que sorprende es por qué Batista invierte en energías renovables en Brasil y invierte en carbón en Chile. La ley se lo permite. Claro, y aquí hubo mucha presión política, yo quiero decir, hubo presión política durante los gobiernos de la Concertación y hubo una presión política brutal ahora para aprobar este proyecto. Ahora, como bien dice Raúl Sor, lo dice en su libro, lo dice acá porque tenemos la dicha de tenerlo
en persona, y podemos tocarlo y palparlo. Entonces, el tema es que él dice muy bien, tenemos una matriz vulnerable porque tenemos una gran concentración monopólica. Este es un sistema que quien genera, quien transmite, quien distribuye, son más o menos las mismas empresas. De manera que eso naturalmente altera el funcionamiento de un sistema donde hay una mayor competencia y donde podamos abrirnos al mercado. Nosotros estamos funcionando hoy día con algo que instaló Lago, que es muy caro, pero que era la solución en aquel momento, que es el gas natural licuado, es decir, el gas natural que traemos en barcazas desde cualquier confín del mundo y lo inyectamos en Quintero y lo inyectamos en Mejillones y realizamos este proceso de transformación del gas, pero es muy caro, Antonio, tenemos que hacer una pausa, estamos junto a Antonio Leal, Raúl Sor nos acompañan, hablamos acerca de la crisis de la energía, de cuáles son tal vez las soluciones viables para esto y de qué es lo que se quiere hacer finalmente a raíz de lo que pasó con Castilla. Vamos a plantear más temas y más dudas en el siguiente bloque, así que ustedes no se separen. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en nuestra mesa de diálogo. Gracias por acompañarnos. Hoy están aquí instalados conversando con nosotros Antonio Leal y Raúl Sor. Hablamos acerca de la energía y del problema con esta energía en nuestro país. Parece que el problema no es con la energía, sino con los estudios de impacto ambiental. Y uno se pregunta, Raúl, y frente a otras materias, me tocó justamente en esta semana revisar nuevamente lo que había pasado con el caso Freirina, y uno dice, desde el sentido común, que parece que está bastante ausente a veces de algunas definiciones, sobre todo de política, claro, ¿cómo es posible que estas cosas avancen de esta manera? Como lo mencionaba recién en el bloque anterior Antonio, una legislación también en el fondo que permite que este tipo de cosas ocurran. ¿Cómo estamos en comparación con los países más desarrollados en materia de energía, con las maneras en las que esto debe analizarse, proteger a la ciudadanía con estos estudios de impacto ambiental? ¿Estamos en la línea de lo que corresponde? ¿Tenemos una todavía legislación demasiado permisiva y que en el fondo está jugando en contra justamente de defender a la ciudadanía, de protegerla? Bueno, Chile es uno de los países con mayor número de leyes, y el hecho de que tengas leyes no te garantiza los resultados en la medida que estos son, las leyes se pueden interpretar, las leyes se pueden modificar criterios. Antonio daba un ejemplo de una central que la pasan de contaminante a molesta, de manera que hay muchos mecanismos y con eso cambias completamente el enfoque legal que se hace sobre este caso. Y lo que en campo energético creo que estamos avanzando absolutamente por el mal camino. Yo diría que lo más reciente es el nuevo proyecto de ley de carretera eléctrica pública. Claro, de pública no tiene nada, el nombre no, porque de público, es decir, van a ser se ha presentado. Claro. Sí, no, claro, pero es la utilización de palabras que tienen un buen eco en la ciudadanía, pero que no corresponde a la realidad porque va a ser absolutamente privada. Y lo único público realmente es que el Estado va a asumir como materia de interés nacional el tema, y con esto va a facilitar la construcción de la línea y la expropiación de tierra, y dentro de este tema ellos van a poder imponerse sobre la ley de bosque nativo, sobre la ley de indígena, y van a hacer primar los intereses de los grupos de generadoras eléctricas y de transmisión por encima de cualquier otro interés, con el argumento de que es de interés nacional. Ahora, te quiero decir que hay algo que es fundamental. El mercado es muy exitoso en la asignación de recursos, y por supuesto el sector privado tiene un rol enorme que cumplir en el sistema eléctrico. Sin embargo, ningún país, ningún Estado ha dejado el tema de la energía en manos del mercado. El mercado está compuesto de muchos protagonistas y cada cual vela por sus intereses. El único que puede velar en el interés de largo plazo de un país es el Estado. Y por lo tanto, los países que han resuelto sus problemas energéticos ha sido siempre con un alto nivel de dirigismo estatal. Y Chile, por ejemplo, gasta 5.000 millones, mira, 5.000 millones de dólares en defensa todos los años.
Y sin embargo, yo argumentaría que nosotros tenemos una amenaza hoy mucho mayor en el campo energético que la que tenemos con nuestros países vecinos. Por lo tanto, es un despropósito que no haya una inversión estatal seria para garantizar nuestra seguridad energética. Hay dos cosas que son la obligación absoluta de un gobierno: seguridad alimentaria, es decir, no puede faltar la alimentación para la población, y la energía. Si no hay energía, bueno, piensa tú, dos de los principales conflictos que hemos vivido en Chile: Magallanes por el gas, Aysén por el precio del petróleo, y eso se nos va a reproducir. Además de los problemas ambientales, vamos a tener cada vez más problemas en Chile y más confrontación si no se enfoca esto con un criterio de Estado de largo plazo y con una concepción estratégica. Raúl, falta de voluntad política, tan grande es el negocio, hay una ignorancia tal vez de cuáles son las maneras en las que esto debería resolverse. ¿Cuál de estas tres aristas te parece que es la que hoy día es con la que más nos encontramos a la hora de hablar del conflicto energético? Nos encontramos con las tres, y yo te agregaría una cuarta muy importante, que es nuestra historia. Nosotros venimos de una dictadura, y durante esa dictadura se privatizó el agua. Bajo esa dictadura se subordinó absolutamente el Estado. Nuestro Estado fue prácticamente amarrado de mano, y se estableció una ideología en que lo estatal era malo, que todo lo bueno provenía del sector privado, y muchas cosas buenas provienen del sector privado, pero muchas cosas excelentes provienen del Estado. Y los que vivimos antes de la dictadura sabemos que teníamos una excelente educación estatal y que teníamos grandes cosas del sector estatal. Por lo tanto, esta ideología antiestatal es, creo, la que nos está dañando mucho. Y por supuesto, en la medida que se fue reduciendo el Estado, había fuerzas que empujaban en esa dirección, y el oligopolio, las tres grandes empresas generadoras eléctricas, el negocio que están haciendo es fantástico. Fíjate, por ejemplo, cómo se calcula el precio de la electricidad en Chile. Primero, tú produces electricidad con agua, que es lo más barato. Entonces, cuando ya no tienes suficiente agua, tienes que pasar al segundo combustible, carbón. Cuando se te acaba, ya no hay suficiente capacidad de producir, tú pasas al tercero, gas. Y si no das abasto con el gas, pasas al petróleo, al diésel. Bueno, lo increíble es que tú comienzas, cuando se empieza a usar diésel, los que están produciendo con agua cobran a precio de diésel. Tal cual. Se cobra el precio de la electricidad producida con agua, que no vale nada, agua de los ríos, se cobra al mismo precio del diésel. ¿Por qué? Porque sube en el fondo el rango de precio del mercado. Claro. Entonces, primero, cuando estás produciendo con agua y hemos tenido un buen año hídrico, bajan mucho los precios. Pero en estos años, por ejemplo, estamos produciendo y tenemos el megawatt en la zona central a $170, en circunstancias que al sur de Concepción está en 70. Otro problema del mercado, por ejemplo, es que tenemos 1.750 megawatts ociosos en el sur y no tenemos líneas de transmisión para traerlo acá. Y por lo tanto podríamos abaratar enormemente los costos si hubiera línea de transmisión. Pero ¿hay interés en construir la línea de transmisión? No la ha habido. El Estado se omite. Los particulares están perfectamente cómodos como están. Claro. Y eso es la prueba, digamos, por dar un ejemplo concreto, que el mercado no funciona. No funciona para los intereses de la ciudadanía, ni siquiera en muchos sentidos para los empresarios. Yo vengo de Calama, donde estuve participando en un seminario sobre esto. Y bueno, las grandes mineras, es interesante porque para ellos dicen, mira, a nosotros no nos interesa el precio de la electricidad. Lo que a nosotros nos interesa es la seguridad del abastecimiento. Porque el costo de falla es en una relación de 1 a 15. Un megawatt que nos falla en un momento crítico nos cuesta 15 veces más. Entonces yo estoy dispuesto a pagar lo que me pidan, pero que me den seguridad. Y me dicen, claro, imagínate en Chuquicamata, se nos para un horno y se empieza a enfriar el cobre dentro del horno. Bueno, nos toma meses arreglar esto. Entonces las mineras, que son el elemento más dinámico del mercado, pagan lo que les pidan con tal de que esté ahí. Y bueno, los particulares, los ciudadanos, no tenemos capacidad de presión. Nuestra capacidad de presión es a través del Parlamento, y estos temas no han sido suficientemente acogidos. Hay, Antonio, dentro de este acercamiento en el fondo de la ciudadanía a este tema energético, por ejemplo, la demanda de renovación también del equipamiento en los hogares.
Lo planteo de la siguiente manera. Hay muchos países en los que justamente para avanzar en el tema energético no solamente se ha avanzado en términos de las políticas públicas y de cómo se va a resolver, si vamos a tener desarrollo de energías renovables o no, o explotación de los recursos en ese sentido, sino que también se ha generado especies de subvenciones para, por ejemplo, cambiar los electrodomésticos en casa y con eso generar también una política de ahorro energético, no solamente como de cultura de consumo distinta. ¿Hay una cercanía por parte de la ciudadanía a estos temas o una demanda de que esto también sea incorporado? Porque yo no lo he escuchado mencionar. Mira, yo te quiero decir que este es un tema muy importante. Esto podría, si nosotros tuviéramos una política activa en materia de ahorro de energía, que no es solo producción. No ahorro de energía solo al sector de los consumidores residenciales, que como te digo, claro, representan poco más o cerca del 18% en el SIC, en el sistema interconectado central, sino que en general, a la matriz en su conjunto, el uso eficiente de la energía podría significar hasta un 30% de lo que tenemos hoy día como consumo. Esto, por tanto, es un dato relevante, sin embargo, un dato que no aparece fuertemente elaborado por parte de las autoridades de energía. Además, en el caso de este gobierno, hay que tener presente que hemos tenido 4 ministros y por tanto no se le ha dado al sector la importancia que tiene. Hoy día nombraron un ministro, un señor que lo estaba haciendo espectacular en la Cancillería, pero que de energía conoce muy poco. Yo no le he escuchado ninguna intervención en las últimas semanas frente a la situación que estamos viviendo, porque aquí Castilla no va, y es muy probable que no vaya a Hidroaicén, porque es muy probable que al judicializar cada una de las torres de alta tensión, este proyecto, y lo advirtieron parte importante de los accionistas, los mates son parte importante de los accionistas, advirtieron, miren, nosotros no estamos dispuestos a colocar plata si es que el gobierno no garantiza en el fondo que haya un cierto consenso respecto de la construcción de la central en la Patagonia. Y no la hay en el país. Entonces, frente a esto, yo veo que hay una pasividad enorme del gobierno y que no hay política de uso eficiente de la energía, no hay políticas tendientes a cumplir con lo que se está debatiendo en el Parlamento. En el Parlamento se va a aprobar ya definitivamente el que de aquí al 2020, cosa que es un proyecto completamente irrealizable a este ritmo, el 20% de la matriz energética del país debiera ser producida por energías renovables no convencionales. Ahora, hay que decir que hay 13 proyectos aprobados de distinta naturaleza. Como bien dice Raúl Sor, los proyectos hídricos son muy importantes, pero proyectos hídricos no es solo la Patagonia, no es solo las represas de la Patagonia con todos los efectos de impacto medioambiental. Hay una gran cantidad de proyectos hídricos de centrales de paso que efectivamente se pueden utilizar porque Chile tiene abundancia de este recurso y algunos de estos proyectos ya están aprobados y van a entrar a la matriz dentro de poco, pero falta una línea conductora, porque en el tema energético hay que planificar teniendo presente que, como bien lo decía Raúl, nosotros somos dependientes del 70% de los insumos que consumimos para producir energía. Dependemos de las lluvias, dependemos, ¿no es cierto?, que en el Maule, en la 7ª y en la 8ª región, porque la gente cree que cuando llueve en cualquier parte resolvemos el problema. No, hay que llenar los embalses. Y los embalses están en la 7ª y 8ª. Y cuando no llueve suficientemente, tenemos una situación extremadamente compleja que nos puede llevar a lo que ocurrió en el año 87, donde tuvimos un bloqueo energético. Entonces, ¿de qué se trata? Yo lo que propongo, y le hemos propuesto al gobierno, es abrir un debate con la ciudadanía. Efectivamente se requiere crear un nuevo consenso en el país de cuál va a ser el camino para el desarrollo de una política energética en Chile. ¿Qué vamos a hacer? Hemos dicho no al nuclear. Yo no soy partidario de las centrales nucleares. Después de la experiencia en Japón, que es un país muy desarrollado, en general en el mundo se va a tender a restringir el uso de la energía nuclear. Hay que decir que nuestros vecinos la tienen, particularmente Argentina y Brasil. Yo no soy partidario tampoco de la central hidroeléctrica de la Patagonia, por los efectos medioambientales que produce, porque me parece absurdo trasladar esta energía a 2.500 kilómetros de distancia para hacerla llegar a las mineras. Hace pocos días me escribía Daniel Fernández, que es amigo mío, militante del PPD, que es el jefe de este proyecto, me decía, nosotros no queremos producir para las mineras, pero los mineros después de Central Castilla decían, bueno, si no nos aprueban Hidroaicén, no vamos a poder sacar adelante nuestros proyectos. Entonces lo estaban diciendo ellos, no lo estaba diciendo ni el gobierno ni la oposición, sino los propios empresarios mineros.
y es completamente absurdo, ¿no? Yo he estado escuchando a algunos especialistas europeos y norteamericanos que dicen, oye, pero ¿cómo es posible que ustedes piensen siquiera en trasladar energía en 2.500 kilómetros para satisfacer las inversiones de minería en el norte, en consecuencia que tienen posibilidades del desarrollo de la energía renovable en el norte de Chile y las que aquí se han citado y otras? De manera que creo que tenemos que llegar en primer lugar a un cierto consenso respecto de cuál debiera ser la matriz de energética de Chile en los próximos años. Aquí hay problemas de transmisión serias, se caen, la transmisión es vieja, tenemos fatiga de material en muchos lugares, particularmente en el norte de Chile, y te quiero decir de que el tema de la carretera partió siendo un anuncio al gobierno donde el país se hizo la idea de que el Estado iba a construir una carretera eléctrica y que esa carretera eléctrica iba a lograr unir en primer lugar el SIC con el SINC, el sistema interconectado central con el sistema interconectado del norte grande, que íbamos a poder utilizar la energía ociosa que hay en algunos lugares del sur, que íbamos a poder controlar el tema de precios. Entre paréntesis, el precio se fija a través de un sistema muy complejo que se llama el precio de nudo de la energía, y donde hay una gran cantidad de componentes, pero que en definitiva hacen que efectivamente tengamos una de las energías más caras del mundo. Y sin embargo, de este anuncio pomposo, cuando se presenta el proyecto definitivamente, lo que hace el Estado es licitar a los privados una carretera eléctrica. ¿Qué es lo que y favorecer las condiciones para que las expropiaciones se produzcan, pero es un proceso largo, además eso tiene que ir al Parlamento, y si se descubre, como existe una opinión bastante generalizada, que esta es una carretera eléctrica para Hidroaicén, bueno, no va a tener la aprobación en el Parlamento. Vamos a seguir hablando acerca de energía y, claro, del conflicto energético que en este momento está viviendo nuestro país. Regresamos con más en el próximo bloque, no se separen de Mesa de Diálogo. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en nuestra mesa de diálogo. Como siempre, al momento de iniciar este tercer bloque, saludamos a la Universidad Mayor, que también nos acompaña en esta temporada, un lugar donde puedes continuar tus estudios de posgrado, donde vas a encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Universidad Mayor. Raúl, tu sensación es de que existe la intención de, en algún minuto, por último, por lo que se va provocando en la ciudadanía, una ciudadanía que ha despertado, que se ha manifestado de manera bastante fuerte, como lo hemos visto en el último tiempo, también frente al tema energético, como lo que ha pasado, bueno, en distintas oportunidades, lo que pasó con Barrancones, en fin. ¿Existe una intención de abordar la utilización de energías renovables no tradicionales, como puede ser, por ejemplo, desde el criterio o desde el sentido común, nuevamente decir, ¿por qué tenemos un desierto tan grande, como lo decía Antonio, y no tenemos un plan que esté en este minuto orientado a invertir en una gran cantidad de construcción de paneles solares? Yo creo que en general la gente es escéptica todavía, y ha habido una campaña muy fuerte por parte de las generadoras tradicionales diciendo, no, esto es poesía, esto no son buenas intenciones, pero de ninguna manera vamos a poder conseguir con el sol, con el viento, las necesidades que ¿Cómo que desacreditan esas fuentes de energía? Ahora, esto es la voz de los interesados, que están muy bien establecidos con ciertas fuentes de producción. Ahora, si uno ve lo que ha pasado, por ejemplo, hoy día Dinamarca produce el 22% de su energía eléctrica a través del viento, con aerogeneradores. China está llegando al 20% de toda su energía, es energía renovable, solar y eólica. Por lo tanto, los países que se lo han propuesto están consiguiendo resultados enormes. Y Chile creo que tiene que hacer varias cosas. No basta con que decidamos tener energías renovables, yo creo que acá tenemos un déficit de ciencia e investigación enorme. Nuestras universidades no han tomado seriamente el problema de la energía. Segundo, hay una falta enorme, pero descomunal, de personal capacitado para poder operar estos sistemas. Y creo que acá hay un desafío
que, como decían Antonio, es un modelo de desarrollo, es decir, no basta con una decisión económica o un comité interministerial y dice, bueno, vamos a hacer tal cosa. Esto es una decisión de todo el país y pasa por las universidades, por los institutos, por las empresas, por la ciudadanía. Y fíjate, hablando del tema de eficiencia y ahorro, tenemos los megawatts, que son los con M, megawatts, y después está lo que se llaman los negawatts, los con N, que son negativos, es decir, cuando tú ahorras, si tú te ahorras 1000 megawatts, bueno, no necesitas construir, te ahorraste 1000, no necesitas construir una fuente energética equivalente a 1000, esos son negawatts. Y como decía Antonio, en esto se puede avanzar enormemente. Y fíjate, hoy día yo creo que debería ser obligatorio a cada nuevo proyecto minero exigirle que parta con un 20% de energías renovables no convencionales. Es decir, aquellos que están en el norte tendrán que hacerlo con geotermia, lo pueden hacer con viento, lo pueden hacer con el sol, el sur con centrales de pasada, biomasa, es decir, también geotermia, es decir, hay N posibilidades y yo te digo, claro, ese es el sector más dinámico, tenemos enormes proyectos que están en vista, bueno, habría que legislar hoy día, porque siempre, si no, nos vamos a encontrar con el chantaje que viene el apagón. Claro, si no hacemos nada, va a venir el apagón, pero si hacemos las cosas ahora, y debíamos haberlas hecho hace 15 años atrás, pero bueno, hagámoslas ahora, pero necesita un enfoque mucho, mucho más amplio. Yo lo trataba de comparar con algo bastante sencillo, pensando también en explicárselo a quienes nos ven. Cuando se habla, por ejemplo, de los talentos en el mundo de las artes, dice, bueno, hay un porcentaje de talento y otro gran porcentaje de disciplina y de trabajo. Si pudiéramos establecer un equilibrio justamente entre la cantidad o un porcentaje que sea necesario en generación de energía, de donde provengan, y el ahorro energético o la eficiencia energética, ¿cómo debería ser esa ecuación? Bueno, se estima que en el ahorro energético y la eficiencia en general se puede incrementar en un 25 a un 30%. Y en el resto, yo creo que Chile podría llegar en un plazo de 20 a 30 años a un 50% de sus necesidades energéticas a partir de fuentes renovables. Considerando que, de hecho, hoy día la producción eléctrica, en un buen año hídrico, nosotros producimos 50% con hidroelectricidad, que ya está dentro de estos márgenes. Ahora, claro, lo de convencional o no convencional tiene que ver con el tamaño de las represas. Menos de 20 megawatts, el no convencional más grande, son convencionales, pero es igual una energía limpia y renovable, y muy importante, nuestra, chilena. No tenemos que importar nada. Por lo tanto, no es imposible. O sea, Chile puede... De hecho, el gobierno está planteando que tengamos 50% de nuestra electricidad producida con hidroelectricidad. Y a través de centrales pasadas hay un margen todavía enorme en el cual podemos crecer. Si tú agregas las enormes potencialidades solares y de aerogeneración más geotermia, te digo, tranquilamente se puede llegar al 50%. Ahora, no es un proceso rápido, es un proceso como todo, es decir, no queremos un nuevo Transantiago. Claro. Es decir, esto hay que hacerlo en forma planificada, con un ordenamiento territorial, discutiendo con las comunidades y haciéndolo con la suficiente calma. Pero si se hace en 20, 30 años, Chile podría ser prácticamente autónomo en términos energéticos. Raúl, Antonio mencionaba recién frente justamente a esta necesidad de energía y a cómo la ciudadanía se ha manifestado y cómo, por cierto, también desde el lado judicial se han ido frenando algunas cosas. Decía, yo creo que Hidroaicén parece que no va a caminar, lo que va a pasar con Castilla. ¿Cuál es, Raúl, tu pronóstico frente a eso? Haciendo un poco un paralelo entre lo que nos decía recién Raúl. Yo creo que... O sea, Antonio, perdón. Yo creo que Castilla es posible que la logren reflotar porque lo que ha dicho la Suprema es que tienen que reestudiar y presentar un nuevo estudio. Creo que el proyecto, como lo estaba planteando Eike Batista, este empresario brasileño, de traer el carbón desde Colombia, tiene sus complejidades. Y en el caso de Hidroaicén, mi objeción fundamental no está fundamentalmente en el tema de la represa, sino que en el tema de las líneas y lo que implica esto en la consolidación de un oligopolio que no ha mostrado ninguna voluntad de dejar entrar a nuevos competidores. Y por lo tanto, esto fortalecería de manera absoluta a los que ya están y que no lo han hecho bien. O sea, en gran medida, la situación crítica que estamos viviendo no es porque los ecologistas o la ciudadanía se oponen a los proyectos, sino porque los que están a cargo de llevarlo adelante lo han hecho pésimo. Y yo daba el ejemplo de las líneas de transmisión. Es decir, tenemos una precariedad absoluta en ese campo. Entonces, ¿por qué dejar una vez más en las mismas manos
la solución del problema. Yo no veo otra salida a que el Estado realmente asuma un plan maestro de desarrollo energético que vaya más allá de decir los grandes principios. Te voy a dar un ejemplo en cuanto a eficiencia energética. El gobierno lo plantea como su primera prioridad en el proyecto de Estrategia Nacional de Energía. El primero. Fíjate que a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética le redujeron el presupuesto de $60 millones a 7. No tiene ninguna relación con que sea la prioridad. Bueno, si así tú tratas las prioridades, uno se pregunta cuál es la lógica. Que queda para el último de la lista. Exacto. Claro. Y 7 millones en circunstancias que yo repito, se están gastando $5.000 millones al año en defensa. Que está bien que haya un presupuesto de defensa, está bien que atendamos nuestra soberanía nacional, no tengo problema con eso. Pero yo creo que si tú lo piensas en forma racional y miras el horizonte de los problemas que va a enfrentar este país, yo creo que debería el Estado dedicar fondos importantes, así como lo dedica a la defensa, porque lo considera importante, debería dedicarlo al tema energético. Antonio, estamos llegando al final de este capítulo y me gustaría devolvernos un poco en el tiempo, a los tiempos de la política, 100% en tu caso. ¿Cuál sería tu primera medida para resolver el tema energético? Un debate con la opinión pública. Yo creo que hay que crear un consenso con una opinión pública que tiene más opinión que en el pasado. Primero, hay más información. Ahí está la información de las redes, está la información de la nueva manera de comunicar. Hay mucha opinión pública local, donde están los proyectos, que tienen una opinión que van a muy ser los marcada, afectados. que son los principales afectados. Claro. O que deberían ser los primeros beneficiados. Exacto, si y por tanto tiene que haber una manera de consultar a la opinión pública distinta que la que establece actualmente la ley. La ley del 94 fue un paso adelante, obviamente, y las modificaciones que hemos hecho posteriormente en el Parlamento lo han sido. Pero tiene una gran debilidad en el momento de la consulta a la opinión pública, porque la consulta a la opinión pública no es vinculante, de manera alguna. Y porque en general estos grandes proyectos, que es lo que pasó con la Central Castilla, coloca muchos recursos encima de la mesa, que es un recurso completamente legal, es decir, es completamente legal que las empresas comiencen a negociar con los pescadores de tal sector prometiéndoles $10 millones para tal objetivo a cambio de que ellos se pronuncien favorablemente y no vayan o retiren un recurso de no innovar, etcétera, etcétera, que es lo que ha ocurrido. Entonces, muchas de estas empresas, ocurre también con las empresas mineras en materia de aprobación de los proyectos medioambientales, colocan recursos que interfieren en la evaluación. La evaluación tiene que ser... Y también al revés, Antonio. Hay empresas que generan problemas para otras. Por ejemplo, yo sé del caso de una central de Pasada, que una de las grandes generadoras eléctricas le pagó a los regantes para que pusieran recursos para impedir que se construyera eso. Así es. Entonces hay mucho recurso que da vuelta, hay mucho recurso que da vuelta y que significa naturalmente tergiversar todos los principios y la letra de la ley, porque finalmente los proyectos salen adelante en virtud de una gran cantidad de chiquiñuelas que se producen en las coremas a nivel regional, que es lo que pasó con Central Castilla. El cambio de gobierno fue completamente funcional a la privación de la Central Castilla. Después del fallo de la Corte Suprema, tiene razón Raúl Sor, la empresa estaría obligada a presentar un nuevo proyecto ambiental y esto significa 5 o 6 años más, si es que las cosas van bien, si es que ellos hacen las cosas bien. Pero yo creo que va a haber una opinión pública en la región de Atacama mucho más movilizada que la que hemos tenido hasta ahora, incluso en contra del proyecto, y por tanto no le veo buen futuro a eso. No le veo buen futuro porque es un mal proyecto el de Hidro Aysén, por las externalidades ambientales que produce en la zona, pero sobre todo por la transmisión. Y como digo, creo que eso se va a empantanar. Yo no veo que, y se lo he dicho así a la gente con la cual hemos conversado, no veo que eso vaya a tener salida. Y por tanto, cuando el subsecretario de Energía, que conoce un poco más de energía porque ha sido el gerente de Guacolda, de la empresa en la región de Atacama, el zar del petco y del carbón, dice en televisión, tenemos que producir con energías renovables y particularmente la utilización de lo hídrico. Lo que él está diciendo, en el fondo, tenemos que aprobar Hidro Aysén. No está diciendo que utilicemos las centrales de paso, porque centrales de paso no solo hay hídricas, no solo hay de 20 megawatts, hay de 100 megawatts, y muchas que pueden haber en esa magnitud. De manera tal de que hay que trabajar en la perspectiva
de una composición mayor de la capacidad de generación del país, de una eficiencia energética. Tú me preguntabas hace poco si la encuesta demostraba si había una conciencia respecto de este tema. No hay una gran conciencia en el país respecto del ahorro. Es decir, cuando a la gente le pregunta, ¿cree usted que debe haber un proyecto de eficiencia energética? Todo el mundo dice que sí, pero posteriormente ni las empresas, que son los que más consumen, ni tampoco los ciudadanos, ni los servicios tenemos una política de eficiencia energética. En esto hay que crear normas, estímulos que contribuyan a ello, y hay que crear también una cultura distinta. Entonces, concluyo diciendo, la situación de Chile en este momento, no nos dejemos embaucar, porque no es una situación gravísima. No tenemos un bloqueo mañana, ¿no? Cuando Raúl Sor habla de Chile a ciegas, lo que está hablando, yo he leído su libro, que es un gran libro y lo recomiendo, está hablando en la perspectiva, pero no tenemos un blackout para el 2013, 2014, hay energía, y por tanto no aprobemos cualquier proyecto, sino que decidámonos a asumir el hecho de que este es un país donde hay mucha inversión extranjera. Fíjate que cuando hace muchos años atrás le decíamos a las empresas mineras, mire, ustedes tienen que incorporar en sus costos el tema del agua, y las empresas mineras nos decían que por ningún motivo, y nosotros les respondíamos, mire, va a llegar un momento en que sus proyectos se van a ver completamente amenazados, porque ustedes van a haber sacado, usted y los agricultores, el agua de las napas subterráneas, y no va a haber más agua, se les van a caer los proyectos. Y eso es lo que ha ocurrido en Copiapó y ha ocurrido en otras regiones, ¿no? Y por tanto, ese es un tema que hoy día las mineras asumen. Las mineras asumen que presentan el proyecto y tienen que desalinizar agua, sacar agua del mar. Que es parte del costo. Que es parte del costo. Bueno, si eso lo han hecho, lo han comprendido con 20 años de retraso, dañando fuertemente el ecosistema y las aguas en diversas regiones de nuestro país, bueno, por favor, que incorporen hoy día el tema del medio ambiente y la generación eléctrica. Como dice Raúl, puede haber un margen donde tú digas, mira, cada proyecto minero tiene que tener un 20, un 25% de generación propia, que en el marco de una carretera tú puedes inyectar fácilmente, y como digo, hay varias mineras que ya producen energía propia para sus proyectos, y lo hacen a través de energía renovable. Claramente es un tema que difícilmente vamos a lograr resolver o abarcar todas sus aristas en una sola mesa de diálogo, así que como siempre digo, dejamos la invitación abierta para que se sumen a una nueva mesa también para seguir hablando acerca de esto, que sabemos que tiene mucha más profundidad de la que uno tal vez alcanza a abordar en 45 minutos. Quiero agradecerle a los dos por estar junto a nosotros, por querer, Raúl, sobre todo aceptar esta invitación, que es nuevo en nuestra casa de mesa de diálogo. Y vamos a hacer intercambio de libros, vamos a hacerles entrega de estos libros que semana a semana envía la gente de la Feria Chilena del Libro, justamente para regalonear también a nuestros invitados. ¿Equipo fútbol? Yo soy colocolino. ¿Equipo de fútbol? Yo soy de la U. De la U. Ya. Colo-Colo ya no es Chile, Raúl, con mucho cariño para ti. Si no, vamos a tener un conflicto a este lado. De Allende a Bachelet. Este libro va de regalo para ti, Una vida política. Camilo Escalona Medina escribe este libro y te lo dejamos de regalo para ti. Muchas gracias. Gracias a los dos por estar junto a nosotros. Raúl, gracias también por compartir los conocimientos que te han llevado justamente desde el análisis internacional, dejar tal vez eso ahí de lado durante unos minutos, un tiempo, para entregarnos este libro también que has publicado frente al tema energético. Y como siempre, Antonio, gracias por traer también los más recientes estudios de la Universidad Mayor. Gracias. Nos vemos en la próxima. Chao.